Ok, entonces vamos a Primera de Juan capítulo 2 versículos del 1 al 6 y vamos a leer con mucha reverencia, vamos a ponernos en nuestros pies, porque siempre que leemos la Escritura, tenemos que tener una alta reverencia hacia ella, es la palabra de Dios. Sí, de hecho Pedro, el apóstol Pedro, nos dice que somos renacidos a causa de la palabra, ¿sí? Entonces, la escritura es el soplo de Dios. Vamos a esta carta. Mire lo que dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Qué decimos? Gracias, Señor, por tu palabra. Y vamos a orar. Padre Celestial, vengo delante de tu presencia, Señor, reconociendo, Padre Eterno, mi incapacidad, reconociendo que no es por la elocuencia o la falta de la elocuencia o que no es por mi desempeño, que esta palabra puede transformar nuestros corazones, sino es solamente tu soberana gracia la que puede transformar, derribar mitos, mentiras que pudiéramos venir arrastrando, Señor, aún de nuestras tradiciones. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú derribes todo mito que podamos tener, implanta tu verdad, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Y gracias por tu favor, por esta magnífica oportunidad de estar en este lugar tan privilegiado y tan peligroso que es exponer tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, que al final del servicio la gente, nosotros podamos voltear a verte a ti y decir cuán grande es nuestro Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si gusta ocupar su lugar. Cuando entramos, amados, cuando entramos a esta carta, eh, algo de lo que el apóstol Juan, o la causa por la cual el apóstol Juan escribe esta carta, él está combatiendo la herejía gnóstica, ¿sí? La herejía gnóstica está combatiéndola. Y como no me voy a meter eh, a, a explicar completamente el gnosticismo, básicamente lo que quiero nada más decir es que el gnosticismo del primer siglo tenía que ver con que se condenaba a que todo lo que es material, o sea, estar en el cuerpo era malo, ¿sí? Era malo. Y por lo tanto los gnósticos negaban que Cristo Jesús hubiera venido en carne, ¿sí? Ellos negaban porque si el eterno Hijo de Dios se hubiese encarnado desde la perspectiva de ellos, eso era negativo. No podía suceder, no podría seguir siendo Dios. Entonces, esa es una de las partes por las cuales, o de los propósitos por los cuales el apóstol Juan escribe esta carta. Pero cuando nosotros empezamos a leer, amados, aquí,
nos damos cuenta de que el apóstol Juan no deja espacio para un cristianismo antinomianista. ¿Qué es eso? Antiley, ¿sí? O sea, así como los gnósticos no concebían eh, que lo que viene siendo Cristo Jesús hubiese encarnado, así desafortunadamente, amados, hay ramas del cristianismo y en la actualidad es muy común ver esto. Por ejemplo, usted habla con gente y la gente dice, no, ya estamos estamos bajo, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero, y sí es cierto, o sea, estamos en un nuevo pacto. Sin embargo, eso no significa que el pacto de la gracia anula la ley. Eso es muy importante. Entonces, eso es lo que vemos aquí. Aquí nos dice, por ejemplo, en el versículo 4, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, como introducción, el apóstol Juan en este segundo capítulo de la carta derriba esa falsa postura cristiana donde de pronto dicen, ¿sabes qué? Aquí es puro amor, puro amor. Sí, aquí de pronto una persona llega a una iglesia como esa y le dicen nada más, te han lastimado mucho, te han lastimado mucho, ven, aquí nomás nosotros somos puro amor. No, amados, el amor bíblico tiene la ley. Amén. Eso es lo que vamos a estar viendo. Entonces, pero el tema del día de hoy es ¿cómo sabemos que estamos nosotros en Cristo Jesús? Porque el texto nos presenta varias veces, por ejemplo, en el versículo 6 dice, por esto sabemos que estamos en Él. Y lo dice, el que permanece en Él. Y luego termina diciendo, debe andar como Él anduvo. Entonces, el tema del día de hoy es la manera en que sabemos que estamos en Él. Y la pregunta lógica que surge es, ¿qué evidencias debemos de tener o tienen los que están en Cristo Jesús? La primera evidencia, de acuerdo al texto, al flujo del texto, es que, número uno, han entrado en una nueva relación para con el pecado. La Biblia nos dice, amados, que el hombre natural tiene una relación inseparable para con el pecado. Desde chiquitos decíamos, ¿verdad? Pongo mucho ese ejemplo muy seguido. Usted pone a dos bebitos hermosos, ¿sí? Y de pronto el primito llega, o sea, usted le da su juguetito a su bebé, a su niño, llega el primito, ¿verdad? Y a lo mejor el juguetito que usted le dio al bebé, de pronto ni le hace caso, lo tira a un lado. Pero todo está que traiga usted al primito. Y cuando viene el primito y va a agarrar el juguetito, ¿qué cree que pasa? ¿Qué cree que pasa? Desafortunadamente, hay pelea. Se pelean por el juguetito. Esto, el pecado, amados. ¿Por qué? Porque el pecado está embebido dentro de nuestra naturaleza humana. Pecado viene del griego amartía, significa errar al blanco. Significa estar equivocado. ¿Qué tan pecador? ¿Hasta dónde está el alcance de este pecado? En Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, en la Biblia hay varios términos para pecado, pero por ejemplo, otro de los términos en el hebreo es pasha, que quiere decir rebelarse, transgredir, traicionar. Por ejemplo, cuando usted lee Isaías 2, ¿verdad? A Dios a través del profeta dice, crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Pecado
La única manera en que se puede entender apropiadamente el pecado es cuando pensamos en Dios, en la santidad de Dios. Tenemos que tener una alta teología acerca de Dios. Tenemos que tener nosotros, escúchenme muy bien, una visión apropiada de quién es Dios, porque es la única manera en que podemos tener una visión apropiada de lo que viene siendo el pecado. El pecado es transgredir la ley del Dios santo. Significa transgredir el pacto. Dios nos creó, somos sus criaturas y estamos nosotros moralmente obligados con nuestro Creador, escúcheme muy bien, a obedecerle. Pecado es la rebelión contra esa obediencia. Pecado únicamente se puede entender como la violación de la relación entre el creador, bueno, más bien de la criatura hacia el creador. Nosotros como humanos, como hombres, estamos permeados de pecado, estamos corrompidos desde los pies hasta la cabeza. Hay una pecaminosidad radical en nosotros. La Escritura dice, así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, cuando hablamos de pecado, amados, necesitamos entender la naturaleza radical de nuestro pecado. O sea, no es solamente que nuestra carne nos trae dificultades, ¿sí? Y que la carne le permite que a usted o le faculte a usted, que le traiga tanta dificultad al punto que usted le lleve a inclinarse a mantener un cochinero en su mente. No, o sea, el problema es más radical que eso. O sea, su problema es tan radical que no solamente, escúcheme muy bien, está en su carne. El problema del pecado no solamente está en su carne, sino que el problema, amados, no es ni siquiera que usted pueda deslindarse de él echándole la culpa al diablo. Que el diablo me pone trampas, pastor. Fíjese que discutimos mi mujer y yo y pues tuve problemas con mi Chabelita, pastor, y caí. Fue el diablo. No, usted necesita comprender la gravedad que del pecado, lo radical del pecado. El hombre, para tratar de deslindarse de su responsabilidad, por ejemplo, hay falsas doctrinas, enseñanzas que se han metido a la iglesia, ¿verdad? Por ejemplo, hay gente que alega inocencia, aprovechándose de una falsa enseñanza dentro de la iglesia cristiana. Por ejemplo, a veces la gente dice, no, es que no estaba en mí, de veras, créame. Fue el espíritu del enojo el que me hizo golpear a mi Chabelita. El espíritu del enojo. No, amados. O sea, no, espéreme. No fue eso. Usted necesita entender la radical o lo radical que es su pecado. El problema más grande, amados, consiste en no entender, escúcheme muy bien, la naturaleza tan radical del pecado. La Escritura dice, Cristo Jesús dijo, de cierto os digo, que todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Está ahí. Un esclavo no se puede autoliberar. ¿Sí? O sea, es decir, usted no solamente necesita entender que no necesita acercarse a Cristo meramente porque usted tenga algunos malos hábitos de vida, porque usted necesita mejorar algunos aspectos en su vida. Déjeme decir una cosa, no, el pecado nos separa completamente de Dios. La Escritura nos dice que el hombre, escúcheme muy bien, que habita en el pecado está muerto. Usted necesita a Cristo Jesús. Miren,
Primera de Corintios, vamos para allá a leer capítulo 6, versos 9 al 12. ¿Sí? Nos habla de la realidad del pecado, pero también nos habla de la realidad del libertador que es Cristo Jesús. Mira lo que dice, Primera de Corintios capítulo 6, versículos 9 al 12. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahí está la esclavitud. Pero vea el versículo 11. Versículo 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y ahora que habéis sido libertados, amados, escúchenme muy bien, nosotros hemos entrado, dice la Escritura, esto erais algunos, teníamos una relación con el pecado. ¿Cuál era la relación que teníamos? Nos movíamos como pez en el agua, practicando, escúchenme muy bien, ¿ok? La mentalidad de aquellos, igual a aquellos que obran conforme al espíritu del aire, dice la Escritura. Pero el día de hoy, amados, por la libertad de Cristo Jesús, miren lo que dice el verso 11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hemos entrado en una nueva relación por el mérito de Cristo, una nueva relación con el pecado. El pecado ya es fiesta, es cierto, está, pero no nos domina. Como creyentes ya no somos esclavos del pecado, ya no vivimos bajo su control, porque eso dice la Escritura, y esto erais algunos de vosotros. Sin embargo, hemos entrado a una relación nueva para con el pecado. Ya no nos movemos como pez en el agua abrazando, ¿ok? Esa esclavitud, porque hemos sido libertados a la esclavitud de Cristo. Sin embargo, escúchenme muy bien, venimos arrastrando todavía, como hemos dicho, los remanentes del viejo hombre, que todavía ese viejo hombre lucha por su supervivencia. Ese viejo hombre ya no tiene el control, pero sí significa, amados, atención, que lo que antes usted abrazaba, ahora lo repudia. Lo repudia. Ahora, por el Espíritu Santo, nuestra relación con el pecado, gracias a Dios, cambió. Ahora lo repudiamos. Miren lo que dice aquí en la carta. Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a leer del verso 8 al 10. Dice la Escritura, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Amados, por el mérito de Cristo, el Señor nos ha concedido, por su gracia, por su obra, por su favor, tener una nueva relación contra el pecado, y la relación que tenemos contra el pecado es de repudio. Lo que antes abrazábamos, hoy lo repudiamos. ¿Pero por qué? Porque usted se acercó, tuvo un acercamiento donde usted necesitaba mejorar su vida a Cristo. No, Señor. Porque déjeme decir una cosa, el pecado es tan radical, ¿sí? Tan radical, que se requería una obra radical en usted. Y la obra que se requería no era una mejora. La obra que se requería no era que usted necesitaba superarse en cierta área de su vida. No, la obra que usted necesitaba era el nuevo nacimiento. Cristo Jesús dijo, el que no naciere de nuevo no verá el reino de Dios. Y entonces, mire,
ahora tenemos una nueva relación para con el pecado. Lo repudiamos. Y sucede algo que dice el apóstol Juan. Vaya conmigo al versículo 1 del capítulo 2. Miren lo que dice. Hijos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. O sea, al pecado ya no lo tratamos, o ya tenemos otra relación, lo repudiamos, pero también, escúcheme muy bien, en Cristo Jesús ya no lo tratamos como algo inevitable. ¿Sí? Ahora en Cristo hemos sido libertados del dominio del pecado, no somos esclavos del pecado. Ahora, pero también tenemos que saber que seguimos siendo pecadores. No abrazamos el pecado. No nos movemos como pez en el agua ahí. No nos revolcamos ahí. Pero sí, efectivamente, por ejemplo, aquí entre nosotros, en determinado momento alguno de ustedes pudiera pecar contra un hermano. No le va a gustar a usted, y usted como un hermano en Cristo que es, va en determinado momento a reaccionar por la convicción del Espíritu Santo, va y pide, va, enfrenta a su hermano, no huye, enfrenta al hermano, va y le dice, hermano, perdóname, mira, pequé contra ti, o usted, a lo mejor el otro hermano, no estaba percibido del todo, pero usted nota eso y usted ama al hermano y no puede permitir que el hermano camine así, va y lo confronta, dice, hermano, mira, yo prefiero hablar de esto, mira, el otro día sucedió esto entre nosotros, eso es lo que hace una familia, la iglesia es una familia, ¿sí? Nosotros como hermanos confrontamos esto, pero en el camino la realidad, escuche, aunque hemos entrado en otra relación para con el pecado, vamos a pecar. Y usted tiene que estar listo para que su hermano peque contra usted. Si no está listo, usted es un hipócrita. Usted tiene que estar listo. ¿Sí? Cuando usted está listo, usted dice, ok, tengo colchoncito de amor, voy a hacer un colchoncito de amor en el nombre de Jesús, para que cuando mi hermano peque contra mí, yo pueda soportar en ese colchoncito de amor y pueda ir a arreglar mi diferencia para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque finalmente lo que interesa no es mi gloria ni mi ofensa, lo que interesa es la gloria de Dios. Que el Señor sea glorificado. Amén. ¿Qué es su gloria? La suya. Nada. ¿Qué es la gloria del Señor? Todo. El hombre existe para la gloria de Dios. Entonces, en el camino, escúcheme muy bien, vamos a pecar. Todavía no hemos llegado hacia la resurrección final. Cuando usted resucite, dice la Escritura que usted va a ser tal como Él es, hablando del cuerpo resucitado de Cristo Jesús. O sea, es decir, usted va a resucitar en su mismo cuerpo. No piense que va a tener otro, va a tener el mismo. ¿Sale? No más que perfecto. ¿Sí? A lo mejor ahorita no le ve bien el bigote usted a su esposo, pero ese bigote va a estar arreglado. ¿Sí? ¿Ok? Usted le ve una lonjita, ¿ok? Muy probablemente esa lonjita no va a estar en el cuerpo resucitado. Pero lo que voy, amados, es hasta entonces cuando vamos a ser completamente perfectos en cuerpo y alma. Mientras tanto, nuestra alma, por la obra de Cristo Jesús, se va perfeccionando. Por obra de Cristo Jesús. Entonces, los conflictos, el pecar contra tu hermano, no es 100% inevitable, ¿sí? Perdón, evitable, pero tampoco no es 100% no evitable, inevitable. ¿Por qué? Porque aquí lo dice el apóstol. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Atención. El apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, está dándonos una noticia que sería completamente imposible. Imposible completamente.
desde la perspectiva fuera de la gracia de Dios. Pero en la gracia de Dios, el apóstol Juan nos dice que ahora nosotros como cristianos debemos de tratar al pecado como algo que podemos evitar. Antes no lo podíamos evitar. Estábamos meramente desde nuestra perspectiva caída. Y el primer pecado que nosotros veíamos, ¿ok? Y que no veíamos y que abrazábamos desde la perspectiva caída, una de esas es el moralismo. La gente en promedio, si usted le hace una pregunta a la gente en promedio de afuera, oye, tú eres una buena persona, ¿qué le va a decir? Usualmente la persona, sí, yo soy buena persona, trabajo desde la mañana hasta la tarde, llevo el dinerito a la casa, no falta comida, mis hijos están teniendo educación, los traigo bañaditos, no traen roña, no traen piojitos, soy una buena persona. O sea, el primer engaño desde la perspectiva caída, uno de los pecados más comunes es, escuche muy bien, el pretender que eres buena persona basada en tu moralismo, en tu autopercepción de tu persona. Pero la percepción apropiada de la persona, ¿quién la tiene? Dios. ¿Qué dice Dios? No hay justo ni aun uno. Es más, dice, no hay quien entienda. Todos se desviaron. Se hicieron inútiles. O sea, el Señor derriba completamente la postura de lo que viene siendo el moralismo o del ídolo que el hombre se hace desde o a partir de su persona para pretender que con esa perspectiva va a chantajear a Dios. No, Señor. No, no es aparte de la obra de Cristo. Es en la obra de Cristo, en el estado de gracia, en la gracia, en Cristo Jesús. ¿Cómo ahora podemos ver el pecado como algo evitable? Y mire, lo primero que sucede cuando nosotros venimos a Cristo es que empieza a suceder un fruto. Y el fruto del arrepentimiento sucede en nuestra vida. ¿Qué es arrepentimiento? Reconocer que hemos transgredido la ley de Dios. Y mire, supongamos que el Señor lo salva. Usted empieza a ver, cuando el Señor le perdona, usted se empieza a sentir genuinamente, cuando usted se siente convictado por el Espíritu Santo, usted empieza a sentir lo miserable que es usted. Y empieza a voltear para arriba y empieza a decir, oh Señor, cuán grande obra has hecho en mi vida, Señor. Has perdonado mis pecados. Pero en el cristiano eso va progresando, ese sentir, esa conciencia a la luz que vemos la palabra, va despertando más. La cruz se va viendo más grande. Es decir, entre más vamos avanzando en nuestro cristianismo, más miserables como personas nos vamos sintiendo, porque sabemos que no hay ninguna posibilidad, ninguna cualificación que nos haya hecho aptos para que el Señor nos aceptara. Fue por gracia nada más. Y entre más vamos avanzando en nuestro cristianismo, la cruz se va haciendo más grande y más vamos valorando la obra que Él hizo por nosotros. Más la vamos valorando. La persona que entre más va avanzando en su cristianismo y va teniendo más alto concepto de su persona, esa persona no tiene el verdadero arrepentimiento. Porque el arrepentimiento te lleva a valorar la grande obra que Él hizo en la cruz y vas para el infierno. Pero el Señor te ha liberado. Entonces, amados, cuando nosotros estamos en esta actitud de arrepentimiento, nosotros empezamos a ver al pecado. No queremos pecar contra Dios. Vemos al pecado ahora, tenemos un trato para con el pecado, pero como algo evitable. Necesito evitar esto. ¿Por qué? Porque ofendo el carácter de Dios.
Y lo hemos dicho, una persona que, por ejemplo, se abstiene, lo dije yo el otro día, se abstiene, por ejemplo, yo me abstengo, yo le dije la semana pasada, si yo me abstengo de engañar a mi esposa meramente por las consecuencias de lo que ustedes vayan a pensar de mí, yo no tengo arrepentimiento, lo que yo tengo es miedo a las consecuencias meramente. Se llama un falso arrepentimiento por atrición. Pero cuando yo tengo arrepentimiento, yo tengo un arrepentimiento por contrición, y escúcheme muy bien porque me hago la pregunta, ¿cómo fallaría, pecaría yo contra Dios? Y eso está en usted, eso tiene que estar en usted. Y entonces empezamos a ver ahora sí al pecado como algo evitable. Dice Juan, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Amados, por la sangre de Cristo Jesús, por el poder de Cristo Jesús, por el estado de gracia en el cual nos ha colocado y que no merecemos. Por primera vez en la historia de nuestra vida podemos ver al pecado como algo evitable por su mérito. Mire, ahora, y también se nos viene a la mente textos como por ejemplo cuando dice en la Escritura, el que esté firme, mire que no caiga. Obviamente, ¿cómo nos vuelve esto a nosotros, amados? Precavidos. Precavidos, nos vuelve cuidadosos. No descuidados, cuidadosos. ¿Sí? Entonces dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Ahora, cuando dice la Escritura, para que no pequéis, hay una conjugación de aquí de este verbo. Y esta conjugación, ok, nos habla de una acción puntual. Mire, por ejemplo, mire, vaya ahí dice, ahí en el versículo 1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. O sea, es importante entender la conjugación de este verbo, ¿sí? Cuando dice para que no pequéis, porque es extensivo el alcance de esta acción, de este verbo, en todo el texto. ¿Sí? Es una conjugación, es en aoristo, un poquito de gramática, aoristo, o sea, es un verbo que permea todo el texto, ¿sí? Es una acción puntual. Mire, por un lado dice, vamos allá al texto, mire, vamos a leerlo, mire, léalo junto conmigo, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Ahora, pero luego, mire lo que dice, más adelante, dice ahí mismo, si alguno hubiere pecado, ¿ok? O sea, pareciera una contradicción. Por un lado, para que no pequéis, pero por otro lado, si alguno hubiere pecado, ¿ok? Entonces, cuando dice para que no pequéis, ¿a qué tipo de pecado se refiere? Mira, aquí se refiere, viene del griego amartete, se refiere a actos aislados, ocasionales, ¿sí? No progresivos. Es bien importante esto. No progresivos. No es en usted, se refiere a que no es en usted una práctica que usted abraza, ¿sí? O sea, ese ya no es el estado en el que usted vive. Ya no lo toma a la ligera. ¿Y por qué no lo toma a la ligera? Porque ya no vive ahí. Y eso es diferente a pecar deliberadamente, viviendo en un estado de corrupción, a tal grado que en la misma carta, mire, avance poquito más adelante, en Juan capítulo 3, ahí mismo, 1 Juan 3, 6, mire, vaya para allá, mire lo que dice. Dice la Escritura, todo el que permanece en él no peca, todo el que peca no le ha visto ni le ha conocido. O sea, es diferente, ¿sí? A ver, atención, voy a recapitular, ponga atención. No es lo mismo actos aislados de pecado que usted termina por repudiar y aborrecerse a sí mismo por el pecado ese cometido a progresivamente vivir en el pecado. Es diferente. Es diferente, dice la Escritura, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hemos sido libertados del pecado. Ya no tenemos una postura
pesimista del pecado. ¿Cómo se ve el pesimismo? Bien importante esto, amados, porque miren, mucha gente, por no conocer la gracia de Dios, estar envuelta en sus delitos y pecados, tiene una postura pesimista. ¿Ya para qué? Al cabo voy a pecar, voy a volver a fallar. Por cierto, cuando dice fallar, la persona está, lo que está haciendo la persona cuando dice fallar, está dando un eufemismo. ¿Sí sabe qué es un eufemismo? Es adornar las cosas. No, usted está pecando. ¿Sí? Quite lo de fallar. No es que falle, no, usted pecó. ¿Sí? Y pecar es que transgredir la ley de Dios. ¿Ok? Entonces, escúcheme muy bien. Mucha gente cae en un pesimismo y va por la vida cristiana viviendo en ese pesimismo. ¿Y por qué va viviendo en ese pesimismo? Porque todavía está allá. El apóstol Juan no pasa por alto que sí pudiéramos pecar, pero que en Cristo Jesús, si usted está en Cristo Jesús, no vemos al pecado como algo pesimista. ¿Por qué? Porque el milagro de nosotros, fue hecho por Cristo Jesús, ha ocurrido. Hemos nacido de nuevo. Ya no somos esclavos del pecado. Ya no vivimos bajo su control. Y estas cosas os escribo para que no pequéis. El pecado, escúcheme muy bien, desde la perspectiva de las Escrituras, ya no lo tratamos nosotros, sus hijos, por el mérito de Cristo, no lo tratamos como algo inevitable, sino que ahora el pecado, amados, ya no le permitimos una residencia progresiva. Miren lo que dice el texto, vamos ahí. Dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo el justo. ¿Sí? Entonces, amados, si llegásemos a pecar, en otras palabras, ¿qué pasa en esta nueva naturaleza que tenemos? Nos duele. Sabemos que hemos ofendido el carácter del Señor. No estamos a gusto. Ya no vivimos ahí. Y eso es lo que trae la convicción del Espíritu Santo. Trae convicción de pecado. Usted dice, no me puedo quedar aquí. Señor, ten misericordia de mí. Por eso David decía, contra ti, en el Salmo 51, ¿se acuerdan? ¿Sí? Contra ti solo he pecado. Y amados, mientras que Satanás al esclavo del pecado le hace creer que está bien. O sea, esta convicción no está en aquel que está esclavizado al pecado. Porque ¿qué es lo que hace Satanás? Le hace creer que solamente requiere una mejora. Luego le hacen saber o abraza una filosofía hueca donde de pronto diga, sabes que lo único que necesitas mejorar, Chabelita, en tu vida es el autoestima. Lo único que necesitas mejorar en tu vida es tener una mejor amor propio. Necesitas amarte más. Y lo que pasa con la persona cuando abraza esa basura, lo único que pasa es que se embarca en una espiral descendente. Se embarca en una espiral descendente. Y cuando se embarca en una espiral descendente, lo único que tiene la persona, le voy a decir que es su persona, nada más. Y cuando tiene su persona, ¿a quién puede recurrir? Al ídolo de su persona. Y entonces dice la Escritura, sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso. Entonces Satanás, amados, al esclavo del pecado le hace creer que está bien. Vas bien. Se busca una doctrina que no sea tan confrontativa. ¿Sí? Porque no quiere que se le diga lo radical.
qué es su pecado, el alcance de su pecado. Por eso, mire, escuche, la Biblia nos muestra que Satanás es el acusador de los hermanos. Le hace creer que está bien y le vende una idea. Por ejemplo, a nosotros como cristianos, ¿sabe cuál idea nos vende? Que desconfiemos de Dios, que desconfiemos del perdón de Dios. Pero mire, Juan rompe con esta mentira satánica y dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. O sea, en otras palabras, se está refiriendo aquí el apóstol Juan a Cristo Jesús como el Paracleto. Ahora, atención, el Paracleto por excelencia que Dios nos dejó, ¿quién es? El Espíritu Santo. Pero en este texto en particular, aquí el Paracleto que nos asiste para el perdón de nuestros pecados es la persona de Cristo Jesús en su función de sumo sacerdote. Son dos palabras, para y caleo. ¿Sí? Para y caleo. O sea, es decir, alguien que es llamado para asistirte. ¿Para asistirte en qué? Te sientes terrible porque pecaste. Satanás viene y te vende la idea, ¿para qué vas con Dios? Te sientes terrible. Pero tú vas y pides perdón a Dios porque tú sabes que Él es el sacerdote fiel y justo. De la Escritura, si alguno hubiere pecado, ¿qué dice? Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Dice el escritor a los hebreos, amados, tal sacerdote nos convenía. Hablando de Cristo Jesús. ¿Sí? Nos convenía. ¿Por qué? Porque Él, en su naturaleza, escúcheme muy bien, Él no duerme, no descansa. Y lo que está sucediendo aquí en este capítulo 2, amados, es que Juan lo que está haciendo es separa al pretendiente cristiano, lo separa de aquel que es cristiano, y a este cristiano le dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. ¿Has pecado? ¿Has pecado? ¿Tienes esta convicción? Acércate pues ante el mismo trono de la gracia para encontrarla pues para el oportuno socorro. Tenemos en Cristo Jesús, amados, un abogado permanente contra el acusador de nuestras almas. Nuestro sumo sacerdote por excelencia es Cristo. No dejamos que el pecado avance. Lo tacleamos, lo cortamos ahí. ¿Por qué? ¿Cómo lo cortamos? Vamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Me aguanta otro puntito? ¿Sí? El domingo es el día del Señor, el Miatou Sabatou, el día después del Shabbat, que viene en todo el Nuevo Testamento. ¿Sí? ¿Qué evidencia tienen los que están en Cristo? Porque el título es la manera en que nos damos cuenta que estamos en Cristo, ¿verdad? Número 2, han recibido los mandamientos de Dios en su interior. Miren lo que dice aquí el versículo 3. Vamos para allá, primera de Juan, capítulo 2, versículo 3, lo que estamos estudiando. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. Amén. Ahora, pregunta, ¿quién puede guardar los mandamientos? A ver, hábleme de una persona que pueda guardar los mandamientos a la perfección. ¿Quién? ¿Mande? Solamente Cristo. Entonces, ¿cómo le hacemos aquí con este texto? ¿Sí? O sea, ahora, ¿cómo le hacemos? Si aquí el apóstol Juan dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. La pregunta es, ¿quién de aquí guarda todos los mandamientos a la perfección? Si alguien que levante su mano para apartarnos porque le va a caer un rayo ahí. Obviamente que no, ¿verdad? ¿Sí? Ahora,
Es diferente a preguntar que si tenemos nosotros un abrazamiento, amamos los mandamientos. Por supuesto que sí, en Cristo Jesús. Pero si no podemos guardar los mandamientos a la perfección, de hecho, mire, una falsa religión, aquí se divide la falsa religión de la verdadera religión. La falsa religión siempre le va a vender a usted la idea que usted puede salvarse por medio de las obras. Y la verdadera religión le va a decir que usted, la única manera en que puede ser salvado es por una obra, sí. ¿Cuál? La de Cristo. Únicamente la obra de Cristo. Entonces, ¿cómo conciliamos esto que dice? Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. Bueno, vamos a rápidamente leer 1 Corintios, capítulo 1, versículo 30. Miren lo que dice. Y este texto, amado, nos habla de la doble imputación. ¿Sí? Doble imputación. ¿Qué dice la Escritura? Más por obra suya. ¿Qué? Estáis vosotros en Cristo Jesús. Atención. No, usted no está aquí. No, usted no decidió andar en el camino del Señor. Usted no eligió a Jesús, ni siquiera le aceptó a Jesús. Jesús le aceptó a usted. Cristo nos aceptó a nosotros. Pero no por nosotros, por su mérito. Simplemente por gracia. Dice, mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús. No se le vaya a ocurrir a usted arrogante, me anda a andar diciendo, es que yo le di una oportunidad al Señor, porque el Señor es un caballero y Él no podía hacer absolutamente nada si yo no se lo permitía. Mira. Entonces, ¿quién es el omnipotente en esa cosmovisión? ¿El hombre o Dios? Ahí en esa cosmovisión, el hombre dice que es el que le da las oportunidades a Dios. Dice aquí lo contrario, más por obra suya. Le preguntaron al Señor, Señor, entonces, ¿quién podrá ser salvo? ¿Qué dijo el Señor? Dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo esto es posible. Mire, mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, porque estamos en los caminos de Dios, amados. ¿Por qué? ¿Fuimos mejores que el vecino? No, solamente por la gracia. Por la gracia paramos oreja. Por la gracia es que escuchamos al Señor. Y mire, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención. ¿Sí? O sea, es decir, la unión de un creyente con Cristo significa que en Cristo Jesús ahora tenemos, nuestra disposición cambió. ¿Disposición a qué? A la sabiduría. ¿Disposición a qué? Al abrazamiento, al entendimiento de que hemos sido justificados en Cristo. Ahora tenemos acceso a su santificación por su obra. O sea, es decir, no voy guardando un mandamiento. Híjole, me tengo que memorizar un versículo de la Biblia para poder estar bien con Dios. No, abajo. No es eso. Eso es un acercamiento equivocado. No, cuando usted está en Cristo Jesús, Él produce eso de manera natural. Oh, necesito comer. Anda hasta desesperado porque necesita comer. Es algo nuevo en su naturaleza que antes no tenía. Lee la Biblia, la come, la disfruta, la desglosa, la interioriza, pero no como algo legalista ni moralista. Dios lo produce. Entonces, atención, ahora en Cristo tenemos una disposición a la sabiduría de Cristo, su justificación, su santificación, todas esas obras perfectas que Cristo posee, vienen a nosotros. Vienen a nosotros. Ahora, no significa que nosotros tenemos esos atributos. Seríamos Dios. Pero lo que Cristo Jesús entregó en la cruz, lo hizo, escúcheme muy bien por qué. ¿Por qué lo hizo Cristo Jesús?
para que nosotros resumiésemos, ¿qué? La justicia de Dios en él. Lo que no podemos lograr, en otras palabras, con nuestras propias fuerzas. Y ahora, escúcheme muy bien, tenemos la sabiduría de Cristo. Por eso, amados, es muy peligroso estar expuesto. La enseñanza es muy peligrosa. ¿Por qué? Porque si yo omito a Cristo, la congregación va a decir, es que hay que memorizar la Biblia meramente. Y va a tratar de memorizar la Biblia, y de tratar de portarse bien, pero no es así. Porque yo les he dicho, el Evangelio no demanda obediencia. El Evangelio produce obediencia. Es lo que produce naturalmente el fruto de Cristo en nuestras vidas. El naranjo naturalmente debe de dar naranjas. El cristianismo es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y mire, entonces esto que estamos viendo aquí, amados, mire, vamos al texto otra vez, donde el versículo 3, 1 de Juan 3, o sea, 2:3. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos los mandamientos. Entonces la pregunta es, ahora con este preámbulo, ¿cómo reconciliamos este texto? Si nadie puede guardar los mandamientos, entonces, ¿cómo es este texto? ¿Cómo? Bueno, atención. Recuerde usted, amados, que esto no se puede entender aparte del entendimiento de lo que viene siendo el pacto de las obras. A ver, ¿sí sabe qué es el pacto de las obras? A ver, Dios creó a Adán del polvo de la tierra, ¿sí? Y luego creó a Eva a partir de una costilla, los plantó en el huerto de Edén, ¿sí? En tierra de Edén, en el huerto, los plantó en el jardín, ¿sí? Los planta ahí y les dio un mandamiento. ¿Cuál? De ese árbol no comerás, ahí estaba la ley. O sea, es decir, el hombre tendría vida eterna en la medida que guardara ese pacto. Pero no solamente él, sino su descendencia, sus chilpayates. ¿Y quiénes son los chilpayates de Adán? Todos nosotros, ¿verdad? ¿Sí? En la carne, ¿verdad? Por eso uno se ponen bien chiples, los chilpayates. Pero escuche, todos nosotros somos ¿qué? Descendencia de Adán. Pero cuando Adán pecó, ¿qué pasó? Quebrantó el pacto de obras. O sea, es decir, ellos tendrían vida eterna en la medida que cumplieran ese pacto. Ellos ya tenían vida eterna, pero mantendrían la vida eterna en la medida que cumplieran ese pacto. Pero ellos pecaron y quebrantaron ese pacto. Y entonces, ¿qué dice Romanos 5:12? ¿Qué dice? Así como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿y luego qué pasó? Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces no tengo que andar invitando, escuché, a las personas a que tengan una relación personal con Dios porque ya la tienen. ¿En quién la tienen? En Adán. Y la relación que ya tienen en Adán es una relación en condenación. Porque dice la escritura, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y de ahí en adelante, escúcheme muy bien, la tierra cayó bajo maldición. El hombre cayó bajo maldición. Y entonces vemos los asesinatos, vemos tantas cosas. Pero le voy a decir una cosa, el pacto de Dios es irrevocable. El hombre está en la ruina, pero entonces, escúcheme muy bien, Jesucristo vino a la tierra. Y Él es el segundo Adán. ¿Quién nos sacaría de la ruina? Fue un hombre a través del cual entró la transgresión. Y por el pecado entró ¿qué? La muerte. Pero a través de otro hombre, que es Cristo Jesús, el segundo Adán, Él cumplió perfectamente el pacto de obras. ¿Cuál es el pacto de obras? ¿Cómo lo cumplió? Los 10 mandamientos los guardó a la perfección. Y cuando guardó los 10 mandamientos a la perfección, entonces, escúcheme muy bien, entonces, miren lo que dice aquí en lo que es
a Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Versículo 15. Pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Verso 17. Estamos en Romanos 5, 17. Romanos 5, 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, o sea, este es Adán, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben abundancia de la gracia y el don de la justicia. Fíjese lo que dice, ¿eh? Reciben. ¿Qué? Reciben. Es algo que imputado. No es ganado, no te lo ganas. No te lo ganas, lo recibes. Lo que dice la confesión de fe de Westminster, referente a esto, se lo voy a leer. Dice, el pacto de obras es como uno en el que se prometió vida a Adán, y en él, a su descendencia, se le remitió a una condición de perfecta y personal obediencia, pero ellos quebrantaron el pacto. ¿Sí? Quebrantaron el pacto. Y ahora la muerte pasó a todos los hombres. Ahora todo padre de familia debemos de temblar ante la crianza de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque te has puesto a pensar que si tú los preparas como profesionistas, obtienen o ya sea un buen oficio, un buen trabajo, si tú no los preparas para la eternidad, eres un padre que está fracasando. ¿Por qué? Porque ¿qué ganaría el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma en el infierno? Ahora temblamos, amados, ante el papel de papá, ante el papel de mamá. Temblamos. Escúchenme muy bien, porque yo no podría dormir sabiendo bien que mis hijos no aman al Señor. ¿Cómo podría dormir? Sabiendo bien que serán la leña que atizará el infierno de fuego que arde con fuego y azufre por los siglos de los siglos de los siglos. ¿Por qué? Porque nosotros no pecamos porque somos pecadores, porque pecado es lo que somos nosotros. Y esa es la importancia, la relevancia del segundo Adán. Y sabemos. Y ahora, escúcheme muy bien, la doble imputación de qué nos habla. Cuando Cristo fue colgado en la cruz del Calvario, somos salvados ahí. Él vino a salvar a los que el Padre escogió desde una eternidad pasada, y a esos que vino a salvar, Cristo Jesús los redimió, los compró en la cruz, y esa salvación ahora es imputada a nosotros. Pero no solamente necesitamos eso, necesitamos su obra perfecta mientras vamos caminando. Entonces ahí es donde entra la doble imputación. Él fue perfecto en todas sus obras. Y ahora mientras usted va caminando en la vida, escúcheme muy bien, imperfectamente, pero abrazando la ley de Dios, abrazando al Cristo de la gloria, todas sus obras que usted va realizando son contadas como obras de justicia por la gracia de Dios. Toda la salvación se trata de lo que Cristo logró en la cruz, y la falsa religión le va a mentir. Le voy a decir una cosa, todo sistema de creencias, llámese aunque se llame evangélico, catolicismo romano, el Islam, testigos de Jehová,
todos esos sistemas que le imputen algo a la gracia, cualquier cosa, es un sistema de creencias falso. Porque nosotros confiamos únicamente no en nuestro desempeño, confiamos en el desempeño de aquel que se entregó por mí en la cruz del Calvario. Un fuerte aplauso al Señor, porque Él es grande. Entonces, vamos a avanzar, ya vamos hacia la recta final. Necesitamos entender la doble imputación, amado. Cuando usted entiende la doble imputación, sí, si usted llega a pecar, usted no abraza el pecado, pero pecó. ¿Cómo se siente? Terrible. Pero ahora, bajo la conciencia de que Cristo Jesús todo lo pagó en la cruz, usted viene y confiesa su pecado al Señor. Desde su interior, el llamado eficaz, esto se le llama el llamado eficaz, la doble imputación, ¿no? Dios nos faculta la congruencia entre lo que hablamos y lo que vivimos. El que dice, mire, versículo 4, 1 Juan 2:4, mire lo que dice. El que dice, yo le conozco, ¿ok? Si usted dice, yo le conozco, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que tiene que ver la gente en usted? La evidencia de que Dios está obrando en usted. Eso es lo que tiene que ver. Sus hijos tienen que ver a Cristo en usted. A veces no es una regla, pero a veces genera rebeldía, rebelión en parte de los hijos. ¿Sí? Genera rebelión por el mal ejemplo que les damos a nuestros hijos. No ven a Cristo en usted, no hay congruencia en sus palabras. Pero mire, entonces fíjese lo que dice el versículo 4, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. O sea, esto nos regresa al principio que vimos ahorita, a lo que vimos ahorita, ¿verdad? Cuando en el versículo, en el 1 dice, os escribo esto para que no pequéis. ¿Se acuerda que le dije una palabra griega que era la palabra amartete? ¿Sí? Ahora, estoy mencionando muchos conceptos, pero esto los puede dar usted ahí en el Facebook, le puede dar una estudiada con más detenimiento o apuntarlos y con mucho gusto el día miércoles le podemos contestar y profundizar en el tema con el pizarrón, ¿verdad? Como lo hacemos aquí. Bueno, entonces, esto nos regresa al principio. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y mire, los hijos a veces se vuelven tan estudiosos de los padres, ¿sí? Que dicen, órale, ya entendí. El Dios de mi mamá no le funciona. ¿Por qué? Porque mira cómo se trampa con mi mamá, con mi papá. Se trampa por todo. Ok. Entonces, eso está ocasionando un corto eléctrico en la mente de tus hijos. Ok, ya se trata de ir a lavar, pero hacer otra cosa en la casa. Ya entendí. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Ahora, repito y recalco, no perfectamente. Porque quien guardó los mandamientos a la perfección, ¿quién es? Cristo. Y al venir a Cristo a nuestra vida, tenemos la mente de Cristo. ¿Qué tenemos? Abrazamiento hacia su palabra. Obviamente queremos hacer la voluntad de Dios. Anhelamos. ¿Y vamos a pecar? Sí. Lo mejor que puede hacer un padre cuando peca, reconocer su pecado delante de su familia, decir, ¿saben qué, hijos? Perdónenme, es cierto, miren, es cierto, voy avanzando, voy aprendiendo, pero pequé. Necesito reconocer eso delante de mis hijos. ¿Por qué razón? Porque ellos también necesitan ver que usted es penitente. Y usted les está enseñando de manera práctica lo que es el cristianismo, lo que es Cristo Jesús. De manera práctica. Y entonces, amados, dice la Escritura, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. O sea, esto nos regresa al principio de la predicación que dijimos. Dijimos que esto os escribo para que no pequéis. O sea, nos referíamos ahorita al principio a que
Cuando un cristiano peca, estamos hablando de pecados aislados. No que usted habita en el pecado, no son progresivos en usted, son pecados aislados. Obviamente usted no anhela, no desea pecar, pero pecó. Usted se levanta en el nombre de Jesús, porque si alguno viene pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Pero aquel que peca deliberadamente no le ha visto ni le ha conocido. Es diferente. Todo aquel que se mantiene allí revolcándose en el pecado no le ha visto y ni le ha conocido. Y esto nos habla de la ausencia del llamado eficaz de Dios. El llamado eficaz tiene que ver con que usted no solamente, usted está aquí en la mañana, pero no solamente está escuchando, sino que hasta su interior de su alma, Dios está hablando. No es la palabra del pastor. Quíteme a mí de la ecuación. La gloria, únicamente la gloria es para Cristo. Desde su interior el llamado eficaz inclina nuestro corazón a andar como Jesús. Dice aquí el versículo 6 y con esto termino. El que dice que permanece en él. Atención, aquí hay una exclusión y una inclusión. La exclusión es que usted diga, es que yo soy cristiano porque yo he hecho esto. No. ¿Qué dice? El que dice que permanece en él. ¿En dónde está el cristiano? ¿En lo que él ha hecho? No, en lo que él ha hecho. Cristo Jesús ha hecho. En lo que Cristo Jesús ha hecho. El que dice que permanece en él. ¿Sí? En Cristo. Debe de andar como él andó. ¿Cómo anduvo Cristo Jesús? No voy a ocupar otras tres, aquí nomás ocuparíamos otras 3, 4 predicaciones, pero una de las características de cómo él anduvo es que él dijo que él había venido a qué? Había venido a qué? A cumplir la voluntad del Padre. Y todo lo que hizo, cuando anduvo aquí en la tierra, cuando confrontó la falsa religión, no titubeó de llamarlos como eran. A esos que estaban torciendo, escúcheme muy bien, las escrituras para engañar a la gente, les dijo, raza de víboras. ¿Quién les enseñó a oír de la ira venidera? Pero también, cuando había una necesidad, Cristo Jesús también tenía la humildad. Bueno, tenía porque él es el autor de la humildad, él vive en humildad, porque él es el autor de la humildad, de todo lo que conocemos. Él aprovechó para tu trato, pero usted dijo, dejad a los niños que vengan a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Pero también, escúcheme muy bien, Cristo Jesús bajo ninguna circunstancia vendió la verdad. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Termino con esto. ¿En qué hablamos? Que esta es una evidencia que debe de estar en los cristianos, o que está en los cristianos. Número 1, han entrado en una nueva relación con el pecado. ¿Se acuerda que lo vimos? ¿Sí? ¿Sí? O sea, ya no tratamos al pecado como algo inevitable. Ya no le permitimos permanencia progresiva. Corremos al Padre. ¿Sí? En el nombre de nuestro sumo sacerdote Jesucristo. Número 2, han recibido los mandamientos de Dios en su interior. ¿Sí? O sea, hay un llamado eficaz. No es un llamado de oídos nada más, no, es un llamado al interior. ¿Sí? Desde el llamado eficaz, Él inclina nuestro corazón a andar como Jesús. Gloria a Dios, amados. Todo eso, por el mérito que Él ganó en la cruz. Amados, eternamente agradecidos con el Señor. Hay una canción que dice, ¿verdad? ¿Con qué? ¿Cómo pagar lo que Dios
por mí ha hecho. Y lo dice que sin merecer dio su sangre carmesí, y las voces de 1.000.000 de ángeles expresarán mi gratitud. Todo lo que soy y lo que espero ser, lo debo todo a Él. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria por lo que Él hizo en mí. Por su sangre nos ha salvado. Vamos a orar. Señor, te exaltamos, oh Dios. Venimos delante de tu presencia, Señor, acercándonos confiadamente ante el trono de la gracia para encontrar gracia para el oportuno socorro. Señor, hemos pecado. Hemos pecado. Pero gracias porque por tu palabra no nos detendremos ahí. Gracias, Señor, que confesamos nuestro pecado, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, lávanos en tu sangre. Límpianos, Señor. Y con el agua de la palabra, Señor, hasta el lugar más recóndito de nuestra alma. En el nombre de Jesús, Señor. Agradecemos, Señor, por tu palabra, Dios. Santo eres tú, Señor. Santo, santo, santo. Amén. 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 Gloria a Dios. Bendiciones. Gracias por acompañarnos en este servicio.